Se requiere discreción. Con ustedes, el detective Lorenzo. El sol del atardecer arrojaba su luz dorada sobre la fachada del Teatro Serenata, un edificio majestuoso que alguna vez fue el corazón cultural de la ciudad. Sin embargo, durante años, el teatro había permanecido en silencio, cubierto por un manto de misterio y olvido. Pero ahora, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y con él, se alzaría un telón que había estado cerrado durante décadas. Sara DeVille, una figura de enigma y opulencia, de unos 45 años de edad, cruzó el umbral de las puertas del teatro. Su presencia era imponente, su mirada determinada. Había adquirido este lugar con un propósito que se ocultaba detrás de su expresión inescrutable. No era una entusiasta del arte, sino una empresaria implacable, y su decisión de adquirir el teatro había sido una estrategia calculada para aumentar su riqueza y prestigio. Mientras sus tacones resonaban en el vestíbulo vacío, Sara no podía evitar preguntarse si este edificio deteriorado podría realmente convertirse en una joya de entretenimiento. La restauración del teatro sería una inversión colosal, y Sara estaba dispuesta a gastar sumas inimaginables con una única meta en mente: dejar su huella en el mundo del espectáculo, no por amor al arte, sino por el amor al beneficio. A medida que avanzaba por el pasillo principal, sin embargo, algo en la atmósfera del teatro parecía sugerir que, tal vez, el pasado aún tenía una historia que contar. Sara DeVille era una figura conocida en los círculos empresariales de la ciudad. A sus 45 años, había amasado una fortuna considerable a lo largo de los años, principalmente a través de inversiones astutas y decisiones comerciales audaces. Sin embargo, su camino hacia el éxito no había sido uno convencional. Había emergido de un matrimonio fracasado que la dejó con una determinación férrea para demostrar su valía en el mundo de los negocios. Sara no era una mujer de sueños románticos ni de pasiones artísticas. Había aprendido desde joven que la vida era una lucha y que el poder y la riqueza eran los únicos verdaderos activos que importaban. Su actitud escéptica la había llevado a enfrentarse a todo tipo de obstáculos y, a menudo, a derribarlos con frialdad calculada. La adquisición del Teatro Serenata era el último paso en su búsqueda de dominio y reconocimiento. Era una inversión que muchos considerarían riesgosa, pero Sara tenía una mente pragmática y calculadora. Veía el teatro como una oportunidad para expandir su imperio y aumentar su prestigio en la sociedad. La restauración del teatro, financiada con una porción significativa de su propia riqueza, estaba destinada a ser un movimiento estratégico en su búsqueda de consolidar su posición como una de las figuras más influyentes de la ciudad. Sara era una mujer de decisiones rápidas y no tenía tiempo para las tonterías románticas del arte. Para ella, el teatro era simplemente un medio para un fin, una oportunidad para hacer crecer su fortuna y su influencia. Pero, a medida que el Teatro Serenata revelaba sus secretos, Sara se vería arrastrada a un mundo de misterios que cuestionarían su escepticismo y la harían cuestionar sus creencias arraigadas en la lógica y el pragmatismo. Sara DeVille era una figura imponente, una de esas personas cuya presencia llenaba una habitación. Su cabello oscuro y sus ojos penetrantes reflejaban la determinación que la había llevado a lo más alto en el mundo de los negocios. Sin embargo, detrás de su fachada impecable se escondían las cicatrices de un matrimonio que había terminado en un amargo divorcio. Aquella experiencia había forjado su carácter, endureciendo su corazón y dejándola con un deseo feroz de demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Sara era una pragmática hasta la médula. Había aprendido desde joven que la vida era una lucha, una competencia constante en la que solo los más fuertes y astutos sobrevivirían. Su fortuna se había construido a base de inversiones audaces y decisiones comerciales implacables. Cada centavo ganado había sido el resultado de una estrategia calculada, y cada paso que daba estaba respaldado por un análisis minucioso. La adquisición del Teatro Serenata había sido una decisión audaz, incluso para alguien tan acostumbrado a tomar riesgos. La inversión requerida para restaurar el teatro a su antigua gloria era colosal, pero Sara estaba dispuesta a gastar sumas inimaginables en ello.
Había adquirido el teatro no por un amor apasionado por el arte, sino por el amor al beneficio y al poder que traería consigo. Veía el teatro como un medio para aumentar su prestigio y riqueza, una inversión estratégica para consolidar su posición como una de las figuras más influyentes de la ciudad. A pesar de su actitud pragmática y su desprecio por las pasiones artísticas, mientras caminaba por los pasillos polvorientos del teatro, una extraña sensación la invadió. El lugar, a pesar de su decadencia, tenía una historia que contaba en sus susurros silenciosos. A medida que avanzaba en su proyecto de revitalización, Sara se encontraría enredada en los misterios ocultos del teatro, y su escepticismo se vería desafiado de maneras que jamás habría imaginado. En contraste, Daniel, el director de teatro contratado por Sara, era una figura completamente distinta. A sus 40 años, llevaba consigo una pasión inquebrantable por el mundo del espectáculo. Había vivido y respirado teatro desde su juventud y había dirigido numerosas producciones aclamadas. Su experiencia teatral y su aguda intuición lo convertían en un líder natural, pero era su personalidad equilibrada lo que lo hacía destacar. Daniel no era un hombre de extremos. Se encontraba en el punto medio entre las creencias escépticas de Sara y la inclinación de Josefina hacia lo paranormal. Su actitud equitativa le permitía mantener la calma en situaciones tensas y buscar soluciones cuando otros se perdían en el caos. Era un mediador nato, una voz de la razón en medio de la tormenta creciente de fenómenos inexplicables. Finalmente, estaba Josefina, la joven actriz elegida como la protagonista de la obra de teatro, Macbeth, que se montaría en el Teatro Serenata. A sus 25 años, irradiaba una energía juvenil y una pasión por la actuación que iluminaban cada rincón del teatro. Desde el momento en que puso un pie en el escenario del teatro para el casting, quedó claro que tenía un talento innato que brillaba como una joya en bruto. Josefina era el alma apasionada del teatro, una devota del arte dramático que creía en la magia de las tablas y las historias que podían cobrar vida en el escenario. Su amor por la actuación la había llevado a explorar cada matiz de su papel como Lady Macbeth, y su interpretación durante el casting dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que Josefina estaba destinada a desempeñar un papel mucho más grande en la historia del Teatro Serenata de lo que cualquiera podría haber imaginado. A medida que la trama se desarrollaba, su vínculo con el teatro y su papel en los eventos sobrenaturales que ocurrirían se volverían cada vez más profundos y misteriosos. La energía y el carisma de Josefina atraerían la atención de todos, incluida la de los fantasmas que acechaban en las sombras del teatro. Dentro del Teatro Serenata, el tiempo parecía haberse detenido. Las butacas forradas de terciopelo rojo, aunque polvorientas, todavía conservaban un vestigio del esplendor de antaño. Los elegantes balcones que rodeaban la sala principal se erguían como testigos silenciosos de actuaciones legendarias que habían tenido lugar en ese escenario. Los candelabros de cristal que colgaban del techo emitían destellos tenues de luz que apenas lograban disipar la oscuridad de las esquinas más remotas del teatro. Cada paso de Sara resonaba en el vestíbulo vacío, un eco del pasado que parecía susurrarle al oído. Los techos altos y las molduras ornamentadas hablaban de una época en que el teatro era el centro de la vida cultural de la ciudad. Pero ahora, el polvo cubría cada superficie, y la decadencia había tomado su peaje. La atmósfera estaba cargada de historia, una historia que esperaba ser contada una vez más. A medida que Sara exploraba los rincones olvidados del teatro, las sombras parecían cobrar vida, danzando en las esquinas de su visión periférica. Susurros inaudibles parecían susurrar desde las butacas vacías, como si el teatro mismo estuviera tratando de comunicarse con ella. Aunque Sara era una mujer de lógica y negocios, no podía evitar sentir una sensación de inquietud, como si el edificio escondiera secretos que desafiaban toda explicación racional. El Teatro Serenata, en su estado actual de decadencia y misterio, se convertiría en el escenario central de una historia que desafiaría las creencias de Sara, pondría a prueba la determinación de Daniel y lanzaría a Josefina al centro de eventos sobrenaturales inexplicables. A medida que Sara,
Daniel y Josefina comenzaron a trabajar en la restauración del Teatro Serenata y en los preparativos para la producción de Macbeth. La tensión en el aire se volvió palpable. Los fenómenos paranormales que habían estado acechando en las sombras se hicieron más frecuentes y enigmáticos. Durante los ensayos nocturnos en el oscuro teatro, las luces se encendían y apagaban sin explicación aparente. Sombras misteriosas se deslizaban por el escenario, desafiando toda lógica. Las voces inaudibles parecían susurrar líneas de la obra desde la oscuridad del backstage. Cada evento inexplicable aumentaba la ansiedad de los protagonistas. Sara, que había entrado al teatro con un escepticismo inquebrantable, comenzó a cuestionar su propia cordura. Los eventos inexplicables la dejaban con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. A pesar de su determinación inicial de ver el teatro como una inversión fría y calculada, se encontraba cada vez más atrapada en un mundo donde la lógica y la razón parecían perder su poder. Daniel, por su parte, se debatía entre sus responsabilidades como director y sus preocupaciones por la seguridad de su elenco y equipo. Trataba de mantener la calma, pero la creciente lista de fenómenos inexplicables lo mantenía despierto por la noche. Josefina, la joven actriz, experimentaba emociones encontradas. Por un lado, estaba emocionada por su papel y por la oportunidad de trabajar en un teatro con tanta historia. Pero, al mismo tiempo, las visiones perturbadoras relacionadas con el pasado del teatro la atormentaban. A menudo, tenía la sensación de estar observada por ojos invisibles y de que el teatro tenía planes para ella que iban más allá de la actuación en el escenario. A medida que los personajes se enfrentaban a lo inexplicable y luchaban por mantener su compostura en un mundo que parecía desafiar las leyes de la realidad. El Teatro Serenata se convertía en un escenario de misterios y peligros, y la pregunta que se avecinaba era si serían capaces de descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales que los rodeaban. La tensión acumulada llegó a su pic durante una noche de ensayos intensos y finalmente estalló en un evento sobrenatural que sacudió las creencias de todos. Mientras Josefina ensayaba una escena crucial en el escenario, una ráfaga de viento frío llenó el teatro, apagando todas las luces y dejando a todos en la oscuridad. Los actores y el equipo entraron en pánico, pero Josefina, en un acto de valentía, continuó actuando en la penumbra, recitando sus líneas como si estuviera poseída por el espíritu de Lady Macbeth. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Las luces regresaron de repente, y cuando el público invisible observó el escenario, vieron una actuación que parecía haber sido inspirada por fuerzas desconocidas. La interpretación de Josefina era tan intensa y apasionada que envolvió a todos en un aura de asombro. Sara, que había estado observando desde la parte trasera del teatro, se quedó atónita. No podía explicar lo que acababa de presenciar. Daniel, a pesar de su escepticismo inicial, también estaba perplejo, pero en su corazón nacía una chispa de duda. ¿Era posible que hubiera algo más en juego en el Teatro Serenata de lo que habían imaginado? ¿Qué fuerzas misteriosas estaban en juego en el teatro, y cómo afectarían el destino de Sara, Daniel y Josefina? Los lazos entre los personajes se estirarían al límite a medida que enfrentaban lo inexplicable en busca de respuestas. Después de la inquietante noche de ensayos, el Teatro Serenata quedó sumido en un silencio tenso. Sara, Daniel y Josefina se reunieron en el vestíbulo, cada uno con sus propios pensamientos y emociones inquietantes. Sara, la escéptica millonaria, se sintió desconcertada por lo que había presenciado. La actuación de Josefina había sido inexplicable, y el teatro parecía tener una influencia que desafiaba su comprensión lógica. Sin embargo, su orgullo y determinación la llevaron a mantener su escepticismo, al menos por ahora. Daniel se encontraba en una encrucijada. A pesar de su deseo de mantener la calma y la compostura, no podía ignorar lo que había visto esa noche. La actuación de Josefina había sido sobrenatural, y eso planteaba preguntas que no podían ser fácilmente descartadas. Su mente analítica se debatía entre las creencias racionales y la creciente evidencia de que algo inexplicable estaba ocurriendo en el teatro. Josefina,
la actriz apasionada, se sentía agotada pero eufórica. Sabía que había dado lo mejor de sí misma en el escenario, pero también era consciente de que algo más grande la había impulsado. Sus visiones y la sensación de ser observada no la abandonaban, y estaba decidida a descubrir la verdad detrás de los misterios del teatro. La noche concluyó con una sensación de inquietud en el aire. El Teatro Serenata, una vez en silencio y abandono, se había convertido en el epicentro de un drama que iba más allá de cualquier producción teatral. El destino de Sara, Daniel y Josefina estaba entrelazado con los secretos que yacían ocultos en las sombras del teatro, y ninguno de ellos podía prever las revelaciones y desafíos que les esperaban. Con el misterio del Teatro Serenata en pleno apogeo, los tres protagonistas se encontraron en una encrucijada. A pesar de las preguntas y dudas que habían surgido, todos sabían que no podían dar marcha atrás. El destino los había llevado al centro de un enigma que no podían ignorar. Sara, Daniel y Josefina intercambiaron miradas con inquietud. Aunque sus creencias y motivaciones divergían, estaban unidos por un propósito común: descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales que acechaban al teatro. El Teatro Serenata, una vez olvidado y en ruinas, ahora cobraba vida con un nuevo tipo de drama, uno que trascendía las tablas y las luces. El telón se había alzado no solo sobre el escenario, sino sobre un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Así, en la penumbra del teatro, los tres protagonistas tomaron una decisión silenciosa pero determinante: seguir adelante, explorar lo inexplicable y enfrentar los secretos que el teatro tenía guardados celosamente. Esta historia continuará. Suscríbete a las historias prohibidas.